Muy buenos días, Dios les bendiga y espero se encuentren muy bien. Seguimos aquí compartiendo la palabra de Dios en este espacio que tenemos para cumplir con dicho cometido. Entonces, vamos a solicitarle a Dios por medio de la oración que nos ayude a tener comprensión de la palabra y pueda expresarme correctamente. Muchas gracias, Dios, por este nuevo día, por permitirnos seguirte conociendo, por todo lo bueno que haces en nosotros y en todas las personas que amamos y queremos. Te damos muchas gracias por todo. Te pido que nos ayudes a tener conciencia de todos nuestros pecados, que nos ayudes a tener esa forma de contemplar qué es lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Ayúdanos a multiplicar las buenas obras no para salvación, sino para testimonio de que ya estamos caminando contigo. Ayúdanos a dejar todo lo malo y que parezca, en verdad, que sí estamos caminando contigo, que no sea al revés, que estemos caminando contigo y que lo parezca también, que seamos congruentes entre lo que hacemos y lo que decimos. Te pido que nos ayudes a tener comprensión de tu palabra en este día, que podamos llegar a la comprensión de lo que debemos hacer, de lo que debemos ser, de lo que debemos hacer y decir, de todo nuestro ser, a través de lo que leemos en tu palabra, que seamos hacedores de esta palabra tuya y no nos quedemos solamente en escucharla. Te pido que nos ayudes a tener comprensión también de todo lo que haces en nosotros y agradecerte. Y te pido que tengas misericordia, paciencia y piedad de nosotros. Que sigamos caminando contigo y quienes no, toca su corazón y usa esta prédica para cumplir con ese cometido. Hoy y siempre te damos gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 137, versículo 1. Salmos capítulo 137, versículo 1. Estamos cerca de concluir los salmos y vamos a poner el énfasis, el empeño en realizar esa conclusión en tiempo y forma debidamente. Y dice: Lamento de los cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: Cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dicho, el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Dos puntos aquí muy importantes. Y voy a empezar con el segundo punto. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Debemos evitar ese tipo de cuestiones. Muchas veces pueden burlarse de nosotros por quiénes somos, por lo que decimos, por lo que hacemos. Otras veces pueden reírse eh, por lo que nosotros representamos. Podemos ser objeto de insultos. Nos pueden gritar, nos pueden levantar falsos,
hacer chismes de nosotros. Nos pueden afectar en diferentes formas y de diferentes maneras causar estragos en nosotros, si se puede. Pero lo que no debemos es caer en esa tentación de desearles el mal a las personas, por más mal que nos hayan hecho. Debemos evitar desearles el mal a todos ellos. Debemos evitar pensar como ellos. ¿Qué diferencia tiene en que nosotros procedamos de una manera, pues a lo mejor similar a la que ellos nos hicieron? ¿Dónde estaría la diferencia entre ser o no ser hijos de Dios? ¿Cómo se vería esa diferencia? Por eso tenemos que ser testimonio. Por eso tenemos que evitar pagar con la misma moneda. Si nos hacen el mal, tenemos que evitar pagar con mal. Tenemos que hacer las cosas de la mejor forma posible. Y en este tipo de situaciones tenemos que evitar pensar como ellos. Tenemos, por más que nos duela, por más que nos afecte, por más que tengamos las ganas de que algo malo suceda, tenemos que orar. Tenemos que orar por las personas. Y no orar para nosotros. Orar por la persona misma, para que se arrepienta. Porque si sigue así, lo que le puede esperar es una eternidad de castigo, una eternidad de tormento. Y nosotros tenemos que tener amor por las almas, tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si en este tipo de personas no podemos convivir porque van a hacer cualquier cosa en nuestra contra, por más que queramos convivir y estar bien con ellos, y ellos van a seguir buscando afectarnos, pues al menos hagamos el bien orando por ellos. Tenemos que orar por esas personas. Tenemos que orar por las almas y evitar eh, caer en la tentación de desearles el mal o de pagarles con la misma moneda. Tenemos que evitar ese tipo de situación. Cuando nosotros oramos por alguna persona que nos afecta y nosotros lo pensamos por la persona misma, eso Dios lo toma en consideración, porque no es para nosotros, no es Dios cambia a esa persona para que ya no me haga daño. Tiene que ser de otra manera, es Dios cambia a esa persona para que no se extravíe. Y si Dios decide utilizarnos para guiar a esa persona, pues todavía mejor. No sabemos las vueltas que da la vida. Y lamentablemente, muchas personas que sienten que lo tienen todo en este momento, la pueden llegar a perder en otros momentos posteriores. Y muchas veces nos suceden cosas malas para que nosotros nos acerquemos más a Dios, pero hay otras veces que nos alejamos más y nos refugiamos en el alcohol, y nos refugiamos en diferentes situaciones humanas caídas y pecaminosas, gente que se refugia en sustancias ilícitas, gente que se refugia en hacer la maldad, gente que se refugia en las pasiones desenfrenadas o en la sexualidad irreverente. Y tenemos muchas situaciones que debemos evitar. Debemos mantenernos como un testimonio. Debemos de mantenernos por el camino correcto, pero no desearle mal a las personas. Es un ejemplo de ello, no por nosotros, sino por las personas mismas. Ese es el punto con el que quisiera empezar. Vamos a encontrar en la palabra de Dios
que la gente tenía mucho pesar por algo que les había sucedido, y sin minimizar cosas fuertes, incluso pues ataques en contra de su pueblo, de su familia, persecuciones como le pasó a David con Saúl, y tenemos muchas situaciones de este tipo. Pero debemos evitar caer en la tentación de desearle mal a las personas. Y si oramos, como dije, no es para que esas personas nos hagan bien, es para la salvación de la propia alma suya. Y con eso podemos seguir considerando que caminamos con Dios. Por eso tenemos que hacer conciencia de qué nos han hecho las personas y desearles el bien, pero con Dios, porque no sirve de nada el bien fuera de Dios, porque son cosas pasajeras, cosas que nada más hacen estar tranquilo por un rato a alguien, y no son cosas eternas como la eternidad que Dios está brindando a sus hijos. Y si nosotros amamos al prójimo, tenemos que pensar y orar hasta por las personas que más nos han afectado. Y bueno, ese es el segundo punto. El primer punto, lo que está mencionando en este primer punto es más o menos el contexto histórico. El pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia, y entonces estaban en esa nación y querían hacer cántico, querían adorar a Dios, pero las personas que se mantienen fieles a esta situación decían: ¿cómo vamos a adorar a Dios si no estamos en donde Él nos dice? Hay que recordar que para adorar a Dios es como Él quiere, no es como nosotros queramos. Entonces, en muchas de estas administraciones del reino dividido, hay que recordar que Israel en el norte y Judá en el sur estaban divididos, tenían cada quien a sus reyes, bueno, cada nación tenía su rey, cada división, y hacían las cosas de diferente manera. En Judá tenemos reyes que hacían lo correcto, y hay algunos que no lo hacían. Teníamos ejemplo de reyes que fueron intachables. Tenemos ejemplo de reyes que hicieron cosas horribles, pero que al final se arrepintieron. Y tenemos ejemplo de otros reyes que hicieron lo malo toda su vida y les fue mal. Pero aquí lo que destacamos es que en Judá hubo reyes que hicieron lo correcto. Y en Israel tenemos reyes que no hicieron lo correcto. Entonces, Dios, dentro de la misericordia que tiene, les da el mensaje de que reestructuren, de que le sigan, de que le sirvan. Y hay reyes que colocan lugares para que la gente adore, pero era la manera de los reyes o la manera que quería la gente, los lugares altos. Y Dios fue muy específico que tenían que adorar en el templo que edificó por medio de Salomón. Pero como el templo de Salomón se encontraba en la porción territorial de Judá, los de Israel no iban a llegar ahí. Entonces los de Israel formaron sus propios lugares para adorar, pero esa no es la manera en la que Dios quiere que le adoren.
Dios tiene su manera y no tenemos que hacer las cosas como nosotros queramos. Y en el ejemplo en la actualidad es así. Si nosotros pensamos que no estamos haciendo tanto mal por robar algo de nuestro trabajo, porque el otro compañero roba más producción, no sé, más sobras de la producción o hace cosas más malas, no quiere decir que nosotros hagamos cosas más buenas, quiere decir que hacemos menos mal, pero al final de cuentas es mal. Y si nosotros nos medimos con esa forma de ver el mundo, obviamente no vamos a llegar tan lejos. Y entonces, gente que, aunque haga poquito mal, dice que es de Dios, esa no es la manera de adorar a Dios. Dios quiere que se le adore en espíritu y en verdad, con todo nuestro ser. No dice que se le adore, pero que podemos pecar un poquito, que tenemos un colchoncito ahí para pecar, tampoco dice eso. Él quiere que nos entreguemos profundamente y plenamente a lo que Él está determinando. Y entonces, en la actualidad aplica eso. No podemos adorar a nuestra manera. Tenemos que adorar a la manera que Dios está determinando. Y no que nos diga en sueños o que nos reveló, sino la que está en su palabra. Y hay que recordar, hay personas que predican, que cometen la herejía de decir que la Biblia contiene la palabra de Dios. O sea, que la Biblia no es todo la palabra de Dios, pero sí la tiene. Eso es herejía. La Biblia es la palabra de Dios, completamente. No solo la incluye, sino que es toda la palabra de Dios. Hay muchas cosas que debemos saber para la salvación y vienen incluidas en la Biblia. Y hay muchas cosas que no es necesario para la salvación saber y que Dios, si tiene piedad de nosotros en ese momento, nos va a revelar. A lo mejor en la eternidad gloriosa, si Él nos permite estar a su lado, nos va a revelar todos esos secretos o todas esas cosas que tenía por algún motivo fuera de nuestro alcance. Hay libros en la palabra de Dios que se mencionan, pero no tenemos el alcance para ellos. ¿Por qué? Pues, como dije, al final de cuentas, no nos llevan o no pueden no incluir, o no incluyen más bien, algo que nos lleve a la salvación. Pero la palabra de Dios, la que tenemos en los libros, en los celulares, la que escuchamos, siempre y cuando sea de una versión fielmente adaptada a las traducciones primeras que se hicieron. Si es este tipo de situación, estamos o tengamos por seguro que es la palabra. Dios nos está hablando. Dios nos habla a través de este tipo. Bueno, no a través de este tipo, a través de la palabra. Es una forma de expresar el deseo de que Dios quiere que todos se salven. Y obviamente no va a ser así, porque cada quien responde conforme a sus vísceras, conforme a sus deseos humanos caídos y pecaminosos. No todos, pero sí un pequeño remanente fiel. Y si muchos se perdieron durante el, la invasión o que los trasladaron de Judá a Babilonia, había algunos que se mantenían, como los de estos salmos, que querían adorar a Dios conforme a lo que Él dijera, no conforme les diera la gana. Es que tenemos que adorarlo, pero a su manera. No podemos adorarlo aquí porque tenemos un templo en el cual Él determinó que tenemos que presentar nuestra adoración. Y entonces
no es como tal esa la manera de adorar. No tenemos que adorar como nos venga en gana. Tenemos que adorar conforme Dios lo está determinando, en tiempo y forma, de la manera más precisa como Dios lo determina. Y entonces ahí viene lo de desear el mal a las personas, porque nos llevan a Babilonia. Ojalá que les vaya mal de esta manera, pero es otra vez, no tenemos que pensar así. Sí está bien que no adoremos a nuestra manera, tenemos que adorar a la forma de Dios, pero está mal el punto en el que dice, pues ¿por qué nos separa de todo esto? Y se pone a pensar uno en los libros de Reyes y de Crónicas, lo tiene bien definido. Si hubo reyes que hicieron lo correcto, ¿por qué Dios decidió castigar a Judá? Porque había personas que no querían abandonar su ser antiguo para seguir a Dios. No lo adoraban en espíritu y en verdad. Faltaba algo. Y no queremos que nos lleven a la cautividad, a servirle a nuestros enemigos, a hacer daño. Y digo nuestros enemigos por la manera en la que, pues a lo mejor estemos, no sé, un ejemplo. Si yo estoy pecando y me gasto todo mi dinero en vicios y Dios pues me pone a servir, ¿cómo Dios me pondría a servir a mis enemigos? Me pondría a lo mejor a pedirle prestado, o tendría la necesidad de pedirle prestado a una persona que no me agrada. Y a lo mejor suben los intereses y entonces tengo que trabajar nada más para pagar los intereses y luego ni puedo abonar a lo que me prestaron realmente. Y entonces estamos sirviendo a algo o a alguien que no, precisamente no nos agrade. O que nos transfieran, no sé, algún área de trabajo con alguien que no nos agrade también, que tenemos que aprender a ser compañeros, por otra parte. Hay muchas maneras en las cuales Dios nos pone a servir al enemigo, pero es el motivo por nuestros pecados. Hay que orar para evitar pecar y que Dios nos ponga en manos de nuestros enemigos. Hay que estar en sus manos. Vamos a Salmos capítulo 138, versículo 1. Un salmo de David, acción de gracias por el favor de Dios. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y entonces pensamos, y ponemos a pensar, tenemos que mantener nuestra obediencia hasta el final. Si David, siendo un ejemplo, sombra y figura de Cristo para el pueblo de Israel, tuvo sus equivocaciones, tuvo sus errores, tuvo sus detalles, ¿qué nos espera a nosotros? Que le damos más tiempo a la telenovela, a la serie, que le damos más tiempo a los vicios, a las fiestas, a las convivencias. Le damos más tiempo que a Dios. Y si le damos tiempo a Dios es superficial y hacemos las cosas por el simple hecho de hacerlas, pero no lo hacemos de corazón. Y David aquí lo está tomando en cuenta, está reconociendo la magnificencia de Dios, todo lo que hace,
de dónde le ha sacado. Le está alabando, le está adorando, le está diciendo que todos los reyes de la tierra le adorarán, siendo el rey del pueblo elegido. Le dice eso, siendo la punta de lanza. Tiene esa consideración. Nosotros que estamos, él vivió guerras, él derramó mucho, eh, ¿cómo se puede decir? Pues muchas vidas, él tuvo que extinguir muchas vidas humanas. Y por eso Dios dijo que él no podía eh, edificar el templo y lo dejó en manos de su hijo Salomón. Pero nosotros que tenemos una vida más tranquila de la que tuvo David, que sufrió persecuciones, que sufrió guerras, que sufrió muchas situaciones, ¿por qué no nos dedicamos a eso? A darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Entonces, Él tiene fe y lo manifiesta aquí. Cumplirá el propósito que Dios tiene en su persona. Y la palabra lo dice. Dios perfecciona la obra hasta concluirla. Entonces, esa es la fe que tiene David en Dios, siendo sombra y figura de Cristo. Y entonces, cuando clamó, que nosotros tampoco lo solemos hacer, Dios le respondió, y muchas veces Dios coloca obstáculos o permite que sucedan para que nos acerquemos a Él, porque si no, ni en cuenta. Qué mal que tengamos que hacer que tengamos que pasar situaciones malas para que aprendamos y para que nos acerquemos a Dios. No tiene que ser así. Es por eso que hay que arrepentirse el día de hoy, no mañana. No esperar a que seamos más grandes o que tengamos muchos años más. No pensar que Dios es un Dios de viejitos que le temen al día de mañana, ya no seguir viviendo y por eso se tienen que arrepentir el día de hoy. No, Dios es un Dios de vivos. Dios tiene que buscarse desde la juventud y con certeza y en experiencia personal lo puedo decir que a mí me hubiera gustado conocer a Dios antes de lo que lo conocí, pero por algo suceden las cosas y Dios lo tiene eso bien contemplado y tampoco voy a protestar por lo que en su voluntad se encontró, pero sí le agradezco porque me lo permitió conocerlo, me permitió conocerle. Y bueno, pues tenemos que adorar como David, tenemos que adorar en medio de la adversidad, tenemos que clamar para que Dios nos libre, pero también tenemos que ser testimonio y ser congruentes, arrepentirnos de nuestros pecados y seguir adelante con la adoración en las buenas y en las malas. No solo en las malas tenemos que buscar a Dios, sino todo el tiempo. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar en tu presencia, por darnos un día, una semana más de vida y de predicación, por ayudarnos a aprender estos mensajes, por permitirnos seguir adelante con tu palabra. Muchas gracias por todas y cada una de las maravillas que haces en nosotros. Te damos gracias por todo y te pedimos el día de hoy que nos ayudes a ser adoradores en espíritu y en verdad, a orar por nuestros enemigos, por los que se consideran nuestros enemigos y se comportan con el afán de enemistarse con nosotros, y orar por su salvación, no por nuestro bien, sino por la salvación de sus almas y no de ser el mal. Ayúdanos a seguir adelante y a ser testimonio. Bendice todo aspecto de nuestras vidas, la salud, la economía, el trabajo, la familia, la paz y la tranquilidad dentro y fuera del hogar y nuestra fe. Bendice todos y cada uno de los aspectos, proyectos, metas que tengamos y que se cumplan conforme a tu voluntad, y si no, y si tú quieres y tienes misericordia, ayúdanos a comprender por qué
no se sucedió, no se cumplió esa meta o ese objetivo. Y si no, ayúdanos a ser respetuosos de tu voluntad y no exigir el porqué de las cosas. Te damos muchas gracias por todo, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde y seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.